Desde lejos, la vida de Luis Miguel siempre pareció un cuento luminoso. Un niño prodigio surgido de la nada que, con apenas 11 años, conquistó escenarios que muchos adultos jamás pisarían. Pero detrás de cada aplauso, de cada disco vendiéndose por millones, había un secreto incómodo, una herida silenciosa que marcaría no solo su carrera, sino la estructura emocional de toda su vida adulta. Porque antes de ser el Sol de México, Luis Miguel Gallego Basteri fue simplemente un niño atrapado entre un padre obsesionado con la fama y una madre cuya desaparición sigue siendo una de las historias más desgarradoras del mundo del espectáculo latinoamericano. Luis Miguel nació en San Juan, Puerto Rico, el 19 de abril de 1960. Su padre, Luisito Rey, un músico español talentoso pero profundamente ambicioso, vio en su hijo primogénito una promesa, una oportunidad, quizá incluso una salida a sus propias frustraciones. Su madre, Marcela Basteri, una joven italiana dulce, discreta y devota, representaba el polo opuesto. Donde Luisito era un volcán impredecible, Marcela era calma. Donde él era imposición, ella era protección. Pero esa aparente complementariedad escondía tensiones profundas. Marcela era una mujer que soñaba con una vida sencilla, con la tranquilidad de un hogar estable y la crianza serena de sus 3 hijos. Luisito, en cambio, vivía obsesionado con el éxito, con demostrar al mundo, y tal vez a sí mismo, que merecía un lugar entre los grandes artistas. Las discusiones en casa eran frecuentes, y la infancia de Luis Miguel, aunque envuelta en música y viajes, estuvo marcada por la inestabilidad constante. Mudanzas, dificultades económicas, gritos, reconciliaciones y nuevamente conflictos. En aquellos primeros años, Marcela aún podía proteger a su hijo. Ella lo abrazaba cuando su padre levantaba la voz, lo calmaba, lo arropaba por las noches susurrándole que todo estaría bien. Pero con el tiempo, la dinámica familiar se transformó. Luisito descubrió que el niño tenía una voz excepcional, y lo que podría haber sido un hobby infantil se convirtió en el centro de su vida. Luisito Rey no vio una infancia. Vio un diamante en bruto, y lo pulió como se pule un diamante. Con presión, con fuerza, con dolor. A los 8 años, Luis Miguel ya practicaba durante horas. Mientras otros niños jugaban, él repetía notas, respiraciones, entonaciones. Luisito lo levantaba antes del amanecer y lo hacía cantar hasta que la voz se quebrara. El éxito no espera, decía el padre. Y lo decía en serio. El niño entendía cada vez menos dónde terminaba el amor y dónde empezaba la explotación. Marcela sufría en silencio. Ella veía cómo la infancia del pequeño se desmoronaba. Intentaba suavizar la disciplina del padre, pero Luisito no toleraba interferencias. Quería un artista perfecto, un hijo que no fallara, un proyecto que justificara su orgullo. Y, como ocurre en muchas familias dominadas por una figura autoritaria, la voz de la madre fue apagándose. Con el tiempo, Marcela empezó a quedarse al margen de las decisiones artísticas. Era Luisito quien elegía las canciones, los trajes, los horarios y hasta los momentos de descanso. Marcela pasaba de ser la protectora del hogar a ser una espectadora impotente. En 1981, cuando Luis Miguel debutó públicamente, América Latina quedó fascinada. No solo tenía una voz prodigiosa, también tenía carisma, disciplina y una capacidad de interpretación que desafiaba su edad. Pero ese brillo tenía un precio oculto. Cada minuto sobre el escenario significaba horas de exigencia brutal fuera de él. A medida que el niño crecía en popularidad, también crecía la tensión en su casa. Luisito Rey se volvía cada vez más controlador, más agresivo, más paranoico. No permitía errores, ni descanso, ni dudas. Cualquier pausa era interpretada como debilidad. Marcela veía a su hijo transformarse. De niño sonriente pasó a adolescente reservado, introvertido, muchas veces triste. Las giras comenzaban a llenar la agenda. Firmas de autógrafos, conciertos, entrevistas, ensayos interminables.
Todo coordinado por un padre que veía en su hijo una mina de oro. Pero en medio de ese ritmo frenético, Marcela desapareció de las fotos, de los camerinos, de los viajes. Su rostro se volvía cada vez menos frecuente en los momentos importantes de la carrera de Luis Miguel. Aquí es donde la historia empieza a volverse oscura. Y Cecilia, muy oscura. Los testimonios de quienes conocieron a la familia coinciden. Entre 1984 y 1986, la relación entre Luisito y Marcela llegó a un punto de ruptura irreversible. Luisito se volvió más controlador, más manipulador. Marcela, agotada emocionalmente, parecía buscar un escape. Había discusiones, lágrimas, silencios prolongados. Luis Miguel, siendo apenas un adolescente, quedaba atrapado en medio. Fue también durante ese periodo cuando Marcela empezó a distanciarse físicamente. Un día estaba en un hotel acompañando a su hijo. Semanas después, ya no viajaba con ellos. Un día aparecía en una sesión de fotos. Luego, desaparecía sin explicación. La prensa no hacía preguntas. Nadie imaginaba que lo que estaba a punto de ocurrir sería uno de los misterios más inquietantes de la música latina. En 1986, Marcela Basteri desapareció. Dejó de aparecer en eventos, dejó de comunicarse con familiares, dejó de contestar cartas y llamadas. Simplemente desapareció. Luisito Rey dio excusas contradictorias. Que Marcela estaba en Italia, que estaba en España, que estaba descansando, pero nunca presentó una prueba real. Luis Miguel, ya convertido en ídolo juvenil, iniciaba su carrera adulta mientras enfrentaba una pérdida que jamás pudo entender. Una herida que nunca cerraría. Perder una madre es una tragedia. Perderla sin saber dónde está ni qué ocurrió es una condena emocional. El joven artista comenzó a mostrar signos de agotamiento, de tristeza profunda. La culpa lo perseguía. Podría haber hecho algo. Podría haberla salvado. Era él, de alguna manera, responsable por el ambiente tóxico que había llevado a su madre al borde del colapso. Y mientras tanto, su padre seguía controlando su carrera, manipulando contratos, decisiones y hasta la narrativa pública. Luis Miguel no tenía espacio para llorar. No tenía tiempo para detenerse. Era un producto en movimiento, y cuanto más brillaba en el escenario, más oscuro se volvía su mundo interior. Los amigos cercanos relataban que el joven vivía en un estado de tensión constante. Sonreía por obligación, cantaba por contrato, pero en su mirada se adivinaba un dolor que no podía expresar. Marcela era un tabú en casa. Luisito no permitía preguntas, y la ausencia de información se volvía un silencio insoportable. Entre 1987 y 1990, Luis Miguel experimentó lo que podríamos llamar una doble vida. Por un lado, se consolidaba como uno de los artistas más importantes de América Latina. Por otro, vivía atormentado por la desaparición de su madre y por la figura opresiva de su padre. La contradicción era brutal. Con apenas 17 años, llenaba estadios, ganaba premios, acumulaba dinero y fama. Pero cuando las luces se apagaban, era un joven solo, profundamente marcado por la incertidumbre y el miedo. Fue durante esos años cuando empezó a exigir respuestas sobre su madre. Y las respuestas nunca llegaban. El misterio se volvía más denso. Las versiones se contradecían. Luisito Rey evitaba el tema o reaccionaba con violencia. Luis Miguel comenzó a sospechar lo peor. Y aquella sospecha, que su propio padre podría estar involucrado en la desaparición de Marcela, sería el detonante emocional que definiría su vida adulta y que marcaría el resto de esta historia. Los eventos que llevaron a la desaparición comenzaron de manera sutil, casi imperceptible. Marcela, agotada por los abusos psicológicos y emocionales de Luisito Rey, ya no reconocía la vida que llevaba. Se encontraba lejos de su Italia natal, lejos de su familia, lejos incluso de su propio hijo, que viajaba constantemente por compromisos laborales. A mediados de 1986, Marcela tomó una decisión que, vista en retrospectiva, parece un acto desesperado.
Aceptó reunirse con Luisito en España, supuestamente para hablar sobre el futuro de la familia. Fue un viaje que muchos consideran el preludio de la tragedia. Según varios testimonios, Marcela llegó a Madrid con la intención de aclarar su situación, de recuperar cierta independencia económica y emocional, incluso de pelear por los derechos sobre sus hijos. Otros aseguran que buscaba una reconciliación. Lo único cierto es que esa fue la última vez que alguien la vio con vida. Aquella despedida tan simple, tan cotidiana, se convertiría en el inicio de uno de los misterios más dolorosos de la música latinoamericana. La figura de Luisito Rey emerge aquí como una sombra alargada, oscura, llena de matices inquietantes. Desde el primer momento, sus versiones sobre lo ocurrido con Marcela fueron inconsistentes. A veces decía que estaba en Italia, otras que estaba en Argentina. Luego, que estaba descansando en una casa de campo. En ninguna oportunidad mostró pruebas concretas. Estas contradicciones generaron sospechas desde el principio. ¿Por qué un marido daría tantas versiones diferentes? ¿Por qué no permitía que nadie hablara de ella? ¿Por qué ocultaba información incluso a su hijo mayor? Varios colaboradores cercanos relataron que Luisito prohibía cualquier pregunta sobre Marcela. Ante el más mínimo comentario, explotaba en ira o simplemente abandonaba la conversación. Esa actitud generó rumores cada vez más insistentes. ¿Sabía Luisito la verdad? ¿Era él responsable? Nadie lo afirmaba abiertamente, pero todos lo sospechaban. Mientras en el mundo del espectáculo todo parecía continuar con normalidad, en Italia la familia de Marcela comenzó a inquietarse. Su madre, Rosa Basteri, relató años después que Marcela siempre encontraba la manera de comunicarse, aunque fuera brevemente. Pero de pronto, las cartas dejaron de llegar. Las llamadas se redujeron a cero. Las fotografías jamás volvieron a aparecer. Desesperada, Rosa intentó contactar a Luisito. Él, sin embargo, no respondía de manera concreta. A veces cortaba la comunicación. Otras ofrecía explicaciones vagas y confusas. Para la familia Basteri, la alarma ya era evidente. Algo había ocurrido. Iniciaron búsquedas informales, llamaron a conocidos, intentaron rastrear movimientos migratorios, pero nada. La ausencia de Marcela era tan profunda que parecía haberse evaporado del mundo. Era como si una mujer, madre de 3 hijos, hubiera desaparecido sin dejar rastro. La angustia crecía. Y mientras tanto, Luis Miguel continuaba trabajando, sin saber que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. A medida que Luis Miguel entraba en la adolescencia tardía, comenzó a hacerse preguntas incómodas. ¿Por qué su madre no lo llamaba? ¿Por qué no estaba en sus conciertos? ¿Por qué su padre evitaba el tema? Una sensación de vacío empezó a crecer dentro de él. La ausencia de Marcela, inicialmente justificada por giras o viajes, ya no podía explicarse. En 1988, cuando su fama alcanzaba proporciones continentales, Luis Miguel confrontó a su padre directamente. Exigió saber dónde estaba Marcela. Luisito se enfadó violentamente, evitando la conversación, lanzando acusaciones sin sentido. Esa reacción fue, para Luis Miguel, la confirmación de que algo grave estaba ocurriendo. Los biógrafos coinciden en que el cantante inició entonces su propia investigación privada. Comenzó a preguntar a familiares, músicos, asistentes, y en cada pregunta encontraba más sombras, más silencios, más contradicciones. Algunas personas cercanas a Luisito aseguraron haber visto a Marcela por última vez, en un chalet en Las Matas, en España. Otros afirmaron que había intentado viajar a Italia, pero que nunca llegó. Las versiones se multiplicaban, pero ninguna llevaba a una respuesta concluyente. Uno de los testimonios más perturbadores surgió muchos años después, cuando un hombre del círculo íntimo de Luisito Rey declaró públicamente que había visto a Marcela por última vez en 1986 en la casa mencionada, en un estado vulnerable y emocionalmente devastado. Según su testimonio, Marcela parecía asustada y convencida de que su matrimonio había llegado al final. Lo más inquietante de este relato fue su comentario sobre la actitud de Luisito.
No la dejaba ir, no quería perder control. Era como si ella fuera una pieza clave para él. El testimonio levantó sospechas sobre un posible episodio de violencia doméstica. Aunque nunca se comprobó legalmente, la opinión pública comenzó a inclinarse hacia la posibilidad de que Marcela no hubiera desaparecido voluntariamente. Este testimonio alimentó aún más el dolor de Luis Miguel, que en esos años continuaba acumulando éxitos profesionales mientras su vida personal se derrumbaba. Con el paso del tiempo, las sospechas sobre Luisito Rey se volvieron prácticamente inevitables. Muchas personas señalaron que él tenía motivos, oportunidad y carácter para impedir que Marcela tomara decisiones que afectaran la gestión económica de la carrera de Luis Miguel. Según varios entrevistados, Marcela ya no quería que su hijo siguiera bajo el control de Luisito. Esto representaba una amenaza directa para él. Si Marcela lograba llevarse a los niños o tomar influencia sobre las decisiones del joven artista, el poder absoluto de Luisito sobre la carrera de Luis Miguel se desmoronaría. A partir de allí, numerosas teorías han circulado. Desde un supuesto accidente encubierto hasta la posibilidad de un acto premeditado. Ninguna ha sido confirmada, pero ninguna ha podido descartarse por completo. La relación tóxica y violenta entre Luisito y Marcela, documentada por múltiples fuentes, alimentó las sospechas que, para muchos, siguen siendo la explicación más plausible del destino de la madre del cantante. La juventud de Luis Miguel quedó marcada por una mezcla devastadora de éxito profesional y tragedia personal. Mientras llenaba estadios y grababa discos que rompían récords, se enfrentaba en privado al dolor más grande de su vida. Muchos de sus amigos relatan que esa época transformó su carácter. Se volvió hermético, desconfiado, distante. Evitaba hablar del pasado. Su sonrisa, esa sonrisa que iluminaba escenarios, empezó a convertirse en una máscara. Una parte de él maduró prematuramente. Otra parte quedó congelada en el tiempo, en el recuerdo de una madre perdida, en la necesidad desesperada de encontrar respuestas que nunca llegaban. Su fama, paradójicamente, se convirtió en una barrera entre él y la verdad. Siendo una figura pública, cualquier investigación debía hacerse con máxima discreción. Cada paso debía cuidarse. Cada pregunta debía formularse en silencio. La relación entre Luis Miguel y Luisito Rey llegó a un punto de no retorno cuando el cantante, tras años de sospechas, descubrió documentación y testimonios que contradecían las versiones de su padre sobre el paradero de Marcela. La reacción del joven fue inmediata. Rompió todo lazo profesional y personal con él. Luisito cayó en desgracia. Sin el control financiero sobre su hijo, sin contratos, sin influencia, empezó a decaer física y mentalmente. Murió en 1992, sin haber dado jamás una explicación satisfactoria sobre la desaparición de su esposa. Para Luis Miguel, aquella muerte fue un golpe emocional ambiguo, el fin de una figura opresiva, pero también el fin de la única persona que podría haber revelado la verdad completa. Con la muerte de Luisito, una parte del misterio murió también. O quedó enterrada para siempre. Luis Miguel no se resignó. A partir de los años 90, contrató investigadores privados, rastreó documentos migratorios, pidió ayuda a personas influyentes. Durante décadas, intentó reconstruir el trayecto final de su madre, como si se tratara de un caso policial. Pero cuanto más investigaba, más descubría que las pistas se perdían en un laberinto de omisiones e inconsistencias. Nada encajaba por completo. Ningún camino llevaba a una verdad definitiva. Muchos archivos estaban incompletos. Muchas declaraciones habían sido manipuladas. La desaparición de Marcela se convirtió en una sombra que acompañaba todos sus éxitos. Cada disco, cada premio, cada relación amorosa estaba atravesada por esa herida abierta. No se puede comprender a Luis Miguel adulto sin entender el impacto psicológico de la desaparición de su madre. Este trauma dejó secuelas profundas, sentimientos de culpa. Siempre creyó que su ausencia durante las giras pudo haber contribuido al aislamiento de Marcela. Dificultad para confiar. Sus relaciones personales se volvieron inestables. Necesidad de perfección. Como si el éxito pudiera compensar el vacío emocional. Cicatrices emocionales.
que se manifestaban en explosiones de genio, silencios prolongados y un hermetismo casi absoluto con la prensa. Para él, la desaparición no fue solo la pérdida de un ser amado, fue la pérdida de la única persona capaz de equilibrar la oscuridad de su padre. La historia de Luis Miguel, marcada por el misterio insondable de su madre y por la sombra opresiva de su padre, no termina en tragedia. Este tercer capítulo explora su adultez, sus luchas internas, sus intentos fallidos de escapar de sí mismo, su relación con la fama, el amor, los excesos y, finalmente, los caminos inciertos pero reveladores que lo condujeron a una forma de redención. Porque Luis Miguel no es solo un cantante excepcional, es un sobreviviente emocional, un icono que tuvo que reconstruirse después de ser destruido por la vida demasiado temprano. Tras la muerte de Luisito Rey en 1992, Luis Miguel experimentó un periodo de libertad creativa sin precedentes. Sin embargo, también enfrentó la dureza de un mundo en el que ya no tenía a quién culpar, ni a quién desafiar. La ausencia de su padre significaba independencia, pero también significaba que él mismo debía convertirse en el arquitecto de su destino. En los años 90, su carrera alcanzó niveles que ningún artista latino había logrado hasta entonces. Con álbumes icónicos como Romance, Segundo Romance, Aries y Amarte es un placer, redefinió las baladas, revitalizó el bolero y estableció estándares vocales casi inalcanzables. Pero detrás de los éxitos, se escondía un hombre profundamente herido, que llevaba consigo una tormenta emocional no resuelta. La prensa internacional lo aclamaba, los fans lo idolatraban, las ventas se disparaban, pero él seguía ensimismado en un silencio emocional que solo se rompía en el escenario. Allí, bajo las luces, encontraba su único refugio. Su voz, su disciplina y su perfeccionismo eran su armadura. Pero una armadura, por muy brillante que sea, pesa. Luis Miguel vivió romances intensos, apasionados, pero casi nunca duraderos. La lista de mujeres que compartieron parte de su vida es larga. Actrices, modelos, cantantes, personalidades reconocidas mundialmente. Todos esos vínculos tenían un patrón común. Comenzaban con un brillo irresistible y terminaban abruptamente. ¿Por qué un hombre tan deseado y admirado no lograba construir una relación estable? Los expertos en psicología que han analizado su historia señalan varios factores. La falta de un modelo de pareja saludable en su infancia. El miedo al abandono derivado de la desaparición de su madre. La desconfianza profunda, resultado de la manipulación de su padre. El peso excesivo de la fama, que convierte cualquier relación en un espectáculo mediático. Luis Miguel parecía repetir un patrón emocional inconsciente. Amar intensamente, pero retirarse a tiempo para no ser herido. Era un mecanismo de defensa, una manera de evitar revivir la pérdida más grande de su vida. Sus parejas lo describían como encantador, generoso y apasionado, pero también hermético, impredecible y emocionalmente aislado. A menudo, cuando una relación amenazaba con volverse demasiado íntima, él se distanciaba. La cercanía emocional le resultaba más peligrosa que cualquier titular de prensa. Durante décadas, Luis Miguel evitó hablar de su madre. Cada vez que la prensa intentaba tocar el tema, él cambiaba de tono, desviaba la conversación o, en algunos casos, abandonaba la entrevista. No era solo dolor, era trauma. Su vida adulta estuvo marcada por la constante búsqueda, real o simbólica, de Marcela. Se decía que, en cada ciudad que visitaba, preguntaba discretamente si alguien había escuchado su nombre. Cada vez que aparecía una pista, la seguía, aunque terminara siendo falsa. La ausencia de respuestas lo llevaba a un ciclo interminable de esperanza y frustración. Esa búsqueda influyó en muchas de sus decisiones personales. Sus relaciones amorosas se veían afectadas. Sus amistades eran pocas. Su comportamiento, en ocasiones errático, encontraba explicación en ese vacío emocional que ninguna fama ni éxito podía llenar. Era un hombre dividido. Por un lado, el ícono inalcanzable. Por el otro, el niño abandonado, buscando a su madre entre sombras.
A finales de los años 2000 y comienzos de los 2010, los problemas comenzaron a hacerse visibles. Cancelaciones de conciertos, retrasos, conflictos con promotores. Todo indicaba que Luis Miguel estaba enfrentando una etapa difícil. La presión de una carrera exigente, el peso de una vida sin descanso y la acumulación de dolores emocionales lo llevaron a episodios de aislamiento, depresión y ansiedad. Había días en los que su equipo no podía acercarse a él. Otras veces desaparecía durante semanas sin avisar. La leyenda empezaba a mostrar grietas humanas. Su comportamiento parecía el resultado de una vida demasiado intensa, demasiado solitaria, demasiado marcada por pérdidas. Los rumores crecían. Problemas de salud, problemas auditivos, problemas con el alcohol. Nada estaba confirmado. Pero todo apuntaba a que Luis Miguel estaba atravesando una tormenta interna que no sabía cómo detener. Era, en esencia, un hombre enfrentándose a sus propios fantasmas. Cuando se anunció la producción de la serie autobiográfica Luis Miguel, la serie, el mundo entero quedó sorprendido. ¿Por qué un hombre tan reservado, tan obsesionado con su privacidad, permitiría que su vida fuera narrada públicamente? ¿Qué lo llevó a entregar detalles íntimos que nunca antes habían sido revelados? Para muchos, la respuesta fue simple. Porque necesitaba hacerlo. Porque era la única manera de cerrar las heridas que llevaba arrastrando desde la infancia. La serie no solo mostró sus éxitos, también expuso sus traumas. La manipulación de su padre, la desaparición de su madre, la presión insoportable de la fama. El dolor de ser explotado desde niño. Por primera vez, el público entendió que detrás del ícono había un ser humano roto. Y aunque la serie generó controversias, especialmente por parte de personas cercanas que no estaban de acuerdo con su versión de los hechos, para Luis Miguel fue un acto de liberación. Una manera de decir, esta es mi historia, esta es mi verdad, esto es lo que viví. Tras años de silencio y de problemas personales, Luis Miguel comenzó poco a poco a reconstruirse. Sus apariciones públicas se volvieron más estables. Su actitud, más relajada. Su relación con su público, más cercana. Parecía haber encontrado, al menos en parte, un equilibrio que durante décadas le había sido esquivo. Amigos cercanos afirmaron que la terapia, el apoyo de sus hermanos y el paso del tiempo lo ayudaron a aceptar que algunas preguntas, como el destino de su madre, quizás nunca tendrían respuesta. Ese proceso de aceptación fue fundamental. Liberó una parte de su alma que llevaba años en tensión. En los últimos años, Luis Miguel volvió a los escenarios con una fuerza renovada. Sus giras batieron récords, su impacto en redes sociales resurgió, y un público multigeneracional volvió a corear sus canciones. Para muchos fans, era como ver renacer al sol después de una larga noche. Y es que Luis Miguel, aun después de todo lo vivido, mantiene un talento vocal extraordinario. Su pasión por la música no murió, aunque estuvo a punto de extinguirse. Los críticos coinciden en que esta nueva etapa es más madura, más auténtica, menos perfeccionista pero más humana. Y esa humanidad es precisamente lo que el público necesitaba para reconectarse con él. Aunque ha logrado recuperarse emocionalmente, el pasado sigue persiguiéndolo. Luis Miguel es una figura marcada por el destino, pero no definida por él. Su vida se divide entre tres grandes heridas. La desaparición de su madre, que sigue siendo su dolor más profundo. La explotación emocional y profesional de su padre, que influyó decisivamente en su carácter. La presión de ser un ícono mundial, que no siempre supo manejar. Sin embargo, su historia no es solo sufrimiento. También es resistencia, disciplina y una búsqueda constante de redención. Es el relato de un niño prodigio que sobrevivió al infierno para convertirse en leyenda. Hoy, Luis Miguel es mucho más que un cantante. Es un símbolo cultural, una referencia generacional, una voz que ha acompañado a millones de personas en los momentos más importantes de sus vidas. Su música trascendió fronteras, idiomas y generaciones. Pero su verdadero legado no es solo artístico, sino humano. Demostrar que incluso las personas más exitosas y admiradas pueden enfrentar dolores inimaginables.
y aún así seguir adelante. Luis Miguel es un testimonio viviente de que la vida no siempre es justa, pero siempre ofrece segundas oportunidades. La historia de Luis Miguel no es simplemente la trayectoria de un ícono musical. Es el retrato crudo de un ser humano que enfrentó tragedias que habrían destruido a cualquiera. Desde la desaparición de su madre hasta la explotación emocional de su padre, pasando por décadas de silencios, presiones, miedos y heridas invisibles. Luis Miguel cargó con un peso demasiado grande para un niño, demasiado doloroso para un joven, y demasiado profundo para un adulto. Y aún así, sobrevivió, se levantó, cantó, brilló. Luis Miguel transformó su sufrimiento en arte, su trauma en disciplina, su vacío en música. Su voz no solo acompañó generaciones, se convirtió en un refugio para millones, mientras él mismo buscaba refugio en cada nota que interpretaba. Su legado no pertenece únicamente a la industria musical. Pertenece a todos aquellos que han sufrido, que han caído, que han amado y perdido, que siguen adelante pese al dolor. La vida no le dio respuestas, pero sí le dio una misión. Recordar al mundo que incluso las historias más tristes pueden convertirse en leyenda. Y así, entre luz y sombra, Luis Miguel permanece invencible. Un mito, un sobreviviente, un hombre que convirtió la tragedia en eternidad. Si esta historia te emocionó, te atrapó o te hizo ver a Luis Miguel desde una nueva perspectiva, no olvides apoyar nuestro canal. Tu participación nos ayuda a seguir investigando, narrando y revelando las historias más impactantes del mundo del espectáculo. Suscríbete al canal para no perderte ningún reportaje especial. Activa la campanita para recibir notificaciones de los próximos episodios. Deja un comentario. ¿Qué capítulo de la vida de Luis Miguel te impactó más? Comparte el video con alguien que ame su música o su historia. Tu apoyo es la energía que mantiene viva esta comunidad. Gracias por acompañarnos en este viaje lleno de emoción, verdad y humanidad.